El oído, esa antesala de la música, goza de una capacidad primordial para captar mundos todavía desconocidos, no formulados por la palabra, no conceptualizados. Un zumbido, el silbido del viento, el retumbar del trueno, el merodeo de unos pasos, aportan una ancestral forma de zozobra, una tensión psicológica que en el seno humano se transforma en premonición, en un estar alerta. El sonido nos crea como individualidad, pero la música como parte de la colectividad. ¿Qué sucede entonces en nuestro cerebro cuando escuchamos estos sonidos y cómo esos sonidos los interpretamos de distintas formas? Quizá la música, pues, comenta Ramón Andrés, es la propiciadora del encuentro interior de cada uno. Asistimos aquí a una concepción de la música como espejo, de los actos del sentir humanos como reflejo de un estar. Y una vez más, acompáñanos a este quinto episodio con relación a la música y el cerebro. En esta ocasión aprenderemos de la cognición. Hola una vez más, querida audiencia. Estamos de nuevo en su podcast, Encías Sangrantes Podcast. Y bueno, estamos en la segunda parte de un capítulo sumamente interesante en el que pues hemos aprendido muchas cosas, en el que hemos incluso creado más dudas y también un poco de confusión, pero seguimos aquí. Y una vez más nos acompaña la increíble Victoria Torres. Hola, que ahora nos va a hablar de la cognición. Bueno, estamos acá otra vez. Hola. Gracias por la segunda invitación. De nada. Bueno, empezar, Vic, a ver. En el pasado hablamos de neurociencia. En este vamos a hablar de cognición. ¿Pero qué es la cognición? Pues la cognición, a grosso modo, podemos definirla como el proceso por el cual nosotros conocemos nuestro entorno y recabamos información sobre nuestro medio ambiente. Esta información va a ser procesada para posteriormente utilizarla, ya sea como aprendizaje, como algo que nos transmita información del medio en el que nos rodea, sobre los peligros, sobre si estamos en un lugar seguro o muchas otras cosas. Entonces, este proceso donde nosotros manejamos la información de distintas maneras es a lo que vamos a llamar cognición. Así, a grande modo. Ok. Entonces, por ejemplo, ya aquí entrando ya bien en el capítulo, en el tema de hoy. Entonces, la cognición, porque también luego me genera dudas esta cuestión de cómo interpretamos, ¿no? O sea, cómo interpretamos las disonancias, por ejemplo. O sea, en Occidente, por así decirlo, una disonancia es algo que podríamos llamar que suena feo o que suena mal. Cuando hablábamos en el episodio anterior con respecto a sonidos que son agradables, y también nos referíamos un poco como al gusto, ¿no? A cómo escuchamos y cómo nos da cierta sensación este sonido. Esto ya es distinto, ¿no? En cada cultura, o sea, porque ya no podríamos decir que una disonancia de tal forma es algo agradable o algo bonito, eso ya son otras cosas, ¿no? Pues en contexto, sí hay ciertas disonancias que van a significar o van a tener otro tipo de significado en diferentes culturas. Pero hay que entender también que hay ciertos rasgos biológicos que ya tenemos arraigados que determinan el que nos sintamos cómodos con ciertas frecuencias y con cierta combinación de frecuencias y con ciertas otra combinación de frecuencias no nos vamos a sentir tan cómodos. Pero sí, ya digamos, en el desarrollo de una persona que se
críe en un tipo de cultura muy específico o en una sociedad muy específica, sí va a empezar a desarrollar como gusto y va a aprender mucho más de distintas combinaciones de frecuencias. Y esto sí se va a determinar completamente por el tipo de música que se va a escuchar en su entorno, ¿no? Y con la que va a estar en constante como contacto. ¿La cognición puede tener como una relación con la evolución? Sí, completamente. No hay una línea clara que determine cuál es la relación específica que hay entre cognición y evolución, pero se está trabajando ahorita pues interdisciplinariamente con biólogos, con antropólogos, con físicos y con varias áreas que van a conformar toda esta parte de la cognición, que están tratando de buscar estos orígenes biológicos y estos orígenes evolutivos sobre la cognición del ser humano, que nos hace tan diferentes y que llega a ser un poquito más compleja que en otras especies, en otros seres no humanos, y que dado este tipo de procesos complejos de la cognición, pues puede llegar a demostrarnos un poquito cómo es que los humanos hemos llegado a este punto en la evolución. Tocando un poco ese tema, yo he escuchado y creo que incluso lo platicamos un poco antes, que por ejemplo hay cierto rango de frecuencias que los humanos escuchamos más, ¿no? Y, o sea, es decir, hay especies que escuchan rangos de frecuencias más amplios, ¿no? Y tal, pero justo hay un rango específico que nosotros escuchamos más y se dice que es, por ejemplo, por el llanto de los niños, ¿no? O sea, que podemos escuchar más ese rango de frecuencias porque evolucionamos para prestarle atención o más bien evolucionamos para llorar como niños en ese rango para que nos escuchen nuestros padres. ¿Cómo es eso? En cuanto a la voz humana, sí tiene una característica muy específica, y eso no nada más es con los humanos, sino en todas las especies. Un perrito cuando escuche a otro perrito chillar, o sea, esas tonalidades, esas texturas que tiene la voz o los ladridos de los perritos hacen que entre ellos se identifiquen, ¿no? Y esto pasa con todas las especies animales. Entonces sí hay ciertas características de la voz humana que hacen que nosotros mismos nos reconozcamos. Nosotros vamos a poder diferenciar entre el llanto de un bebé y el llanto de un gato, o el llanto de un perrito o de cualquier otro animal. Y esto es una capacidad pues biológica que se nos atribuye y que se le atribuye a todas las especies para sentir este tipo de empatía, ¿no? Ya metiéndonos un poquito más con lo que es la teoría de evolución de Darwin y la teoría de la adaptación, pues estas características son las que hacen que tú te identifiques con tu especie, ¿no? Este tipo de sonidos, hablando específicamente de los sonidos. Y justo pues sí se trata de explicar cómo es que funciona esto y cómo es que nosotros sentimos esta empatía o reaccionamos a estos sonidos tan específicos, ¿no? Del llanto de un bebé, que lo logramos distinguir y en cierto punto nos llega a evocar cierto tipo de emociones o cierto tipo de reacciones, vamos a ponerlo así, que está muy, muy ligado con toda esta parte de la especie, ¿no? Sí, las frecuencias de voz específicas que emitimos los humanos y que somos capaces de oír, sí están muy ligadas con toda esta parte biológica que va a determinar el que nosotros sintamos esta empatía. Y todo esto sí tiene un trasfondo fisiológico, pero acaba convergiendo en lo que es la parte cognitiva, ¿no? Y justo esta es una de las razones también porque con la música nosotros podemos determinar qué es ruido, qué es música, a partir de toda esta información que recabamos. Y también, o sea, la voz humana y ciertos patrones rítmicos, ciertas melodías, llegamos a identificarlas, que sabemos que las creó un humano, sabemos perfectamente cuando un humano hace cierto tipo de patrones, y esto nos permite identificar evolutivamente, vamos a ponerlo así, a nuestra misma especie. Eso me parece muy... Bueno, es que hay varios puntos de los que tocaste ahorita que me llaman la atención. Uno de ellos, quizá más como compositor contemporáneo, es el último con respecto a lo que definimos como ruido. Yo lo entiendo como ruido en este sentido a elementos que queremos fuera de nuestra percepción sonora, a lo mejor, ¿no? Porque también cuando mencionas esta
esta música humana, esta música con patrones que podemos identificar como, yo sé que otra persona hizo este sonido o hizo tal otro. Y algo que me llama la atención con estos compositores y con estas, digamos, vanguardias es que buscan alejarse de eso, romper con eso, para entonces no hacer la música humana. O sea, digamos, no humana, que no sea humana, pues a lo que voy es cambiar el paradigma, cambiar el sonido, abrir el sonido. Algo que me parece muy atractivo de la música contemporánea es que a veces me pareciera más fácil que la gente comulgue con ella porque ya no hay una estructura que tiene que entender, sino que la estructura es parte de los mismos sonidos generales, el ruido, incluso los ritmos son muy complicados como el mismo goteo de la lluvia. No sé, eso me llama mucho la atención, pero entonces en la cognición, ¿cómo miden esto? O sea, estas expresiones estéticas que son ya distintas, ¿cómo hacen con esto, ¿no? ¿Cómo lo miden? Porque algo que me llama la atención también es que pues no son músicos todos, ¿no? O sea, los que hacen esto, ¿cómo entienden la música los que miden la cognición, los que la estudian? O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, es bien interesante porque la mayoría de los investigadores que están dentro del área de la cognición musical, de la psicología de la música y de, digamos, de todas las ciencias que rodean a la música, no son músicos. La mayoría son investigadores que están interesados en el fenómeno que nosotros conocemos como música y quieren estudiar la interacción de este fenómeno con nosotros. Entonces, ahí existe una problemática, vamos a ponerlo así, donde no se conoce de todo el fenómeno, ¿no? Por parte de los investigadores. Y es que durante los años ha habido como dos vertientes. Se estudia el fenómeno de la música o de la musicalidad por parte de investigadores que no saben nada de teoría de música, que no conocen la música, que no tienen estas bases con respecto a la música, pero tienen todas estas bases científicas. Y también hay músicos que se quieren dedicar a la investigación y que tienen toda la base teórica de lo que es la música occidental en general, pero no tienen como todo este bagaje que tienen los científicos. Entonces ahí hay pues como un problema, ¿no? De que no haya tanta transdisciplina, interdisciplina en este tipo de campos que tratan de juntar dos paradigmas muy, vamos a ponerlo, que no han sido explorados en los últimos años. Pero sí se ha dado como una ola más en esta última década para investigar este tipo de paradigmas ya desde una mirada transdisciplinaria, y esto está pues muy padre porque ya podemos empezar a pensar en que va a haber distintas miradas de este mismo fenómeno que nos puedan aportar más sobre la complejidad de lo que es la música y de qué es la musicalidad. Y con respecto a la música contemporánea, que muchas veces pues tú le preguntas a cualquier persona que no esté familiarizada con este estilo de música o que no haya escuchado este tipo de música, si llegan a interpretarlo como ruiditos o no llegan a encontrar del todo sentido a este tipo de piezas, ¿no? También aquí hay una parte que creo que es importante. Esta exploración que se está haciendo por parte de los compositores contemporáneos se me hace muy interesante porque están buscando aprovechar la mayoría de todos los elementos que los rodean, todos los elementos sonoros, para tratar de hacer una idea compleja y transmitir un mensaje a través de la música utilizando todas estas como habilidades, más bien, todo lo que rodea a su entorno sonoro, ¿no? Entonces ya es como romper estos paradigmas, ¿no? De estar encerrados como en una estructura, encerrados en las reglas de la música, encerrados en los instrumentos y tratar de explorar con otros sonidos. Lo difícil es que como ya la mayoría de las personas que han estado escuchando música tonal toda su vida, que se han acostumbrado a asociar la música con ciertos instrumentos, que se acostumbran de que sabes que una guitarra, música, batería, música, patrones rítmicos fijos, música. Y empiezan a escuchar otro tipo de experiencias sonoras, ellos lo catalogan en general como ruido, pero es porque no han tenido esta interacción directa con este tipo de música. Si nosotros empezáramos como a acercarlos desde mucho antes a este tipo de experiencias sonoras,
podría haber otro tipo de apreciación por parte del público y se podría entender un poquito más el concepto que están manejando los nuevos compositores. Igual, justo esto que menciono sobre por qué las personas están como más asociadas a cierto tipo de sonidos, a cierto tipo de escalas y que se quedan y les gusta este tipo de sonidos, es porque pues han asociado y ya les suena familiar este tipo de tonalidades, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero cuando un compositor empieza como a explorar estos nuevos sonidos o estas nuevas formas de experimentar la música, lo primero que yo creo que sería bueno es poner como un contexto en los escuchas para que se pueda visualizar lo que el compositor quiere ver. Digo, lo que el compositor quiere que su escucha sienta, escuche, perciba. Exacto, perciba, vamos a ponerlo así. Entonces, estas experiencias, si nosotros empezamos con los niños, ¿no?, a ponerles este tipo de música, van a sentirse más familiarizados y cuando crezcan no les va a ser del todo ajeno este tipo de experiencias sonoras. Van a empezar a inmiscuirse un poquito más, van a empezar a decir, ok, esto lo he escuchado alguna vez en mi vida y me suena familiar y le puedo hallar cierto sentido. Ahí, bueno, hay, primero que nada un comentario que precisamente de justo lo que estás diciendo ahorita. Yo tengo un amigo justamente de ahí de la facultad que se llama Nefi, no sé si bueno, tú sí conoces a Nefi. Sí. Saludos, Nefi, si llegas a ver esto. Esperemos. Él ha trabajado con niños también en como tipo talleres de apreciación musical y les ha puesto incluso músicas tipo, no sé, obras de Julio Estrada, ¿no? Obras, o sea, como de estos compositores que son actuales y que tienen una visión precisamente pues distinta a la tradición musical occidental. Y él ha encontrado reflexiones muy interesantes, ¿no?, que los niños hacen acerca de estas músicas. Entonces, es decir, los niños no tienen justo toda esta experiencia que puede llegar a ser de repente medio dogmática, ¿no?, de que la música es un solo sentido, ¿no?, va en un solo sentido. Entonces pueden llegar a tener reflexiones interesantes. Por eso lo que dices se me hace o sea, muy, muy padre, precisamente exponer a los niños a diferentes, no sé, que tengan la oportunidad de escuchar diferentes expresiones musicales, ¿no? Entonces está muy interesante. Pero me quisiera regresar un poco a algo que comentaste, y es esta diferenciación entre música y musicalidad, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Porque yo veo que tú haces una diferenciación bastante marcada, ¿no? Pues desde el punto de vista de las ciencias cognitivas sí se ha hecho un cambio en el objeto de estudio, que antes todo era sobre la música. Los inicios del estudio de la música era eso. Queremos saber qué pasa con la música y qué pasa cuando interactuamos con la música. De los primeros investigadores fue Carl Stumpf. Él fue un psicólogo que empezó a hacer empezó a escribir y a filosofar un poquito sobre cuáles fueron los orígenes de la música. A partir de ahí empezaron ya a crearse este campo grande que se llama la psicología de la música y empezó a analizarse más desde esta perspectiva. Y ya en los últimos años se ha cambiado un poquito el objeto de estudio. Ya el objeto de estudio no es la música. El objeto de estudio se transformó a la musicalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, ok, ¿cómo funciona la música? ¿Qué es la música? ¿Cómo interactuamos con la música? Pero no nos damos cuenta, o durante muchos años no se daban cuenta los investigadores, que la música es un producto. Es el producto final de un proceso anterior, y este proceso anterior es la musicalidad. Entonces, este estudio, yo hago mucho la diferencia entre musicalidad y música, porque las investigaciones más recientes ya están más enfocadas en buscar y en analizar el proceso de cómo nosotros hacemos música, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Encontrar todos estos rasgos y estas características biológicas, psicológicas y cognitivas que nos permiten a nosotros tener un producto final, que en este caso es la música. El interactuar con ella, el escucharla, ya son procesos que se han estudiado durante muchos años, pero el proceso por el cual nosotros podemos escucharla, percibirla, analizarla,
y manipular, digamos, la música, es el mismo que es la musicalidad. Entonces, por eso hago mucho esta diferencia entre las dos. Así como es de difícil definir la música, que hay muchas definiciones y no existe una sola que podamos decir esta es la definición non plus ultra y que todos estamos de acuerdo, igual de difícil es definir la musicalidad, porque por muchos años hemos tratado de saber y buscar qué es la musicalidad, qué la compone, qué características son las que son específicas, pero es muy difícil determinarlo. Entonces, ahorita estas investigaciones que están realizando justo están tratando de determinar qué es la musicalidad como objeto de estudio para podernos adentrar un poquito más. Y de hecho, ahí yo estoy realizando justo ahorita como un estado del arte sobre la musicalidad y recabando como todas las definiciones que se han hecho a lo largo de la historia de la musicalidad para determinar y tratar como de llegar a una definición más objetiva de lo que es la musicalidad. Ok, excelente. Bueno, también algo que platicábamos en el podcast anterior era el hecho de que la música se relacionaba, es decir, la diferencia un poco con el lenguaje era que la música se envolvía más dentro de un ambiente emocional, ¿no? O sea, la definíamos en base a cuestiones emocionales y creábamos nuestras metáforas a partir de ello. Todo esto de la música, por ejemplo, contemporánea que busca... yo siento que la música contemporánea precisamente cada vez busca expresar emociones más complejas, o no sé, como que antes no sé, con todo el clasicismo, el romanticismo, bueno, sobre todo el romanticismo es como así, no sé, la belleza de la naturaleza, ¿no? Embelezarse por estas historias románticas, pero hoy en día podemos tener quizás historias más complejas, ¿no? Como quizás ya las óperas que empiezan a salir en el siglo XX, ¿no? Que son un poquito más oscuras o tal. O sea, digamos, esos son elementos que se van transformando en la musicalidad. O ¿cómo? No sé, ¿tú qué piensas de eso? Pues en sí la musicalidad tiene varios aspectos muy puntuales. Hay un artículo que se llama las características específicas de la biomusicalidad o de la biomusicología. En este artículo nos explican que hay 4 características básicas de un ser humano que le permiten poder interactuar con la música. Una de ellas es el ritmo, o sea, el poder seguir patrones rítmicos o poder identificarlos. Esta identificación, cualquier ser humano la tiene. Entonces, esa queda. El poder cantar o reproducir una melodía con la voz es otra de estas características. El poder moverte corporalmente con el ritmo es otra característica. Y ya como última es poder identificar ciertas frecuencias. O sea, son características muy generales. No son características tan puntuales. No es como, tienes que tener musicalidad. Exactamente. Y de hecho era lo que comentábamos en el podcast anterior, que justo hay ciertas especies que llegan a mostrarnos pequeños indicios de que tienen una de estas características o de estos aspectos específicos de la musicalidad y que lo llegan a presentar, así siguiendo el ritmo de cualquier pieza o replicando una melodía. Entonces son características tan generales que nos permiten interactuar con la música que cualquier ser humano puede tenerla. Estas características ya a la hora de interactuar con un estilo específico de música, como es la música contemporánea, no van a ser modificadas o no van a requerir de más habilidades, ¿no? O sea, son unas habilidades muy básicas. Y con respecto justo a esto de la música contemporánea, pues si lo analizamos ya desde un punto de vista psicológico, alguna vez lo llegué a comentar con ustedes que en su tiempo ciertos compositores no eran bien recibidos, vamos a ponerlo así, ¿no? Por el público, o no eran del todo comprendidos hasta generaciones posteriores. Y esto es porque en ciertos puntos de la historia de la música
empezaron a haber cambios y se empezaron a dar más libertades, ¿no? Este tipo de libertades en sus tiempos no eran tan aceptadas porque no eran comprendidas, porque no se estaba en constante contacto con ella. Ahora que ya llegamos a otro punto y hemos cambiado la forma de hacer música, que ya no es como en el periodo romántico del todo, ya no es como en el clásico, ya no es como en el barroco, o sea, la forma en que se está haciendo música hoy en día sí va a tener un enfrentamiento fuerte al ser aceptada por esta generación, pues, esta sociedad en la que vivimos, porque no ha tenido esta interacción de sentir familiaridad con esa música, ¿no? No, perdón, nada más te iba a preguntar una cosa con respecto a esto de la familiaridad, ¿no? Porque comentas, bueno, un rápido comentario previo a esto es que me llama mucho la atención lo que dices de la voz, ¿no? Creo que a veces, bueno, de reconocer, bueno, los patrones melódicos, ¿no? Creo que esos patrones melódicos sí pueden tener una gran amplitud, bueno, todos los elementos que mencionaste pueden ser muy plásticos en ese sentido. Por ejemplo, recuerdo justamente, hablando un poco de lo de Julio Estrada, hay una experiencia que él cuenta que estaba con una orquesta y que un tipo le dijo, un trombonista le dijo, oye, es que yo no puedo tocar esto, está imposible, estás loco. Y le dijo Julio, no, pues sí se puede, pero pues, si tú no eres trombonista, ¿cómo lo vas a hacer? No, pues lo puedo cantar, o sea, yo lo puedo cantar. Entonces la relación entre la voz, nuestro oído, o sea, todo lo que podemos reproducir con el mismo, creo que nos acerca bastante a la musicalidad interna. Bueno, yo lo llamo de esta forma, musicalidad como interna, como puedes tener muy interiorizados ciertos sonidos, ciertas cosas, pero que también puedes emitir. Y en este sentido me llama la atención, en principio esto, ¿no? Creo que él habla, bueno, Julio tiene una teoría con respecto al timbre, ¿no? Al timbre y al ritmo y a, digamos, a desentrañar un poco más el sonido, ¿no? Y cómo estos sonidos en realidad siempre están ahí, pero más bien depende de cómo nosotros justo interactuamos o nos relacionamos con ellos, ¿no? ¿Tú crees que necesitemos tener una experiencia previa para poder tener una empatía con cierto género? Porque esto que lo decías de Nefi, o sea, que cuentas de que, no, pues con sus alumnos les ponía música contemporánea, este ejercicio yo también de pronto lo hago. Y con mis alumnos más pequeños hay como una fascinación. Por ejemplo, cuando un alumno tenía un piano de cola, le dije, pues agarra la cuerda de atrás, o sea, la cola, el arpa, y déjalo sonando, ¿no? Y eso le llamó mucho la atención. Y luego cuando le ponía atrás piezas así más raras, yo sentía que se acercaba más, porque decía, no, tengo que hacer todas estas cositas y estas escalas para poder hacer música, ¿no? Y por eso es lo que te preguntaba, ¿no? ¿Crees que tenga que haber una familiaridad desde el principio para que la gente pueda comprender o, bueno, pueda entender el contexto de la música contemporánea? ¿O puede de pronto llegar una persona así de la nada y decir, está muy padre Chelsea, Ligeti, Julio Estrada, Sebastián Muro? Entonces, no sé. Yo sí. Pues justo, bueno, me gusta mucho este término que utilizaste para la musicalidad, porque en sí la base de la musicalidad o la base de la investigación en la musicalidad es determinar estos aspectos innatos en el ser humano que ya nos hacen musicales. O sea, esa es como una visión de las investigaciones. Encontrar los aspectos que hacen que sin ninguna experiencia, que desde que naciste tú ya naciste con esas habilidades, esas capacidades innatas para poder interactuar con la música o para ser un ser musical. Entonces, estas habilidades las puede tener cualquiera, o sea, cualquier ser humano, a menos que tenga algún tipo de enfermedad exclusiva como alguno de los tipos de amusia. Todos los seres humanos tenemos estas habilidades innatas. Seas músico profesional o nunca hayas tocado en tu vida un instrumento. Tienes esas habilidades innatas, que son muy generales, no son así de ser virtuosísimo, ¿no? Sí. Y al interactuar con estilos de música a los que no hemos estado como en tanto contacto, creo que ahí tocaste un punto como clave, que es la empatía. Siempre nos vamos a sentir bien y nos va a dar placer el escuchar o el tener una experiencia con algo que ya nos es familiar. Lo desconocido
nos causa y nos provoca en cierto punto un poquito de, pues, no de terror, pero sí incomodidad. Ajá. Entonces, este tipo de incomodidades sí están ligadas un poquito con la parte adaptativa, ¿no? Del ser humano y de cualquier especie. O sea, si tú no te sientes en un ambiente seguro, vas a sentir esta incomodidad y te vas a sentir, pues, no tan a gusto con lo que está a tu alrededor, ¿no? Por eso me da mucha risa porque, bueno, ahorita 2021, la mitad del 2021 salió una canción muy famosa de una chica que se llama Olivia Rodrigo, y estoy viendo en todas partes a muchas personas que están cantando la canción y que ponen esto de que mi novia escuchando esta canción, empieza la canción tan, tan, tarararán, y de repente llega a un punto en el que dicen, me suena familiar, me suena conocido, y aparece una canción de una banda llamada Paramore y un cachito de la canción y suena así muy parecido y la gente está vuelta loca. Entonces, y muchos se preguntan así, hasta lo ponen, millennials, ¿por qué nos encanta esta canción del 2021, no? Si nosotros somos millennials, casi no nos gusta la música nueva. Y es porque les está recordando esa canción de los 2000 de Paramore. Entonces se sienten cómodos y se sienten familiarizados con ese tipo de música, ¿no? Y este es, o sea, un ejemplo, a grosso modo, de cómo funcionamos los seres humanos. Cuando escuchas algo que te suena familiar, que lo escuchaste hace mucho tiempo, que te recuerda algo, que puede que sea de manera inconsciente, no tienes que concientizarlo a fuerzas, ¿no? Pero te suena familiar, dices, esto lo he escuchado y por eso te gusta, por eso te agrada y por eso te hace sentir cómodo. Que los compositores ya vayan un paso más allá y empiecen a explorar otro tipo de sonidos que no los hacen sentir cómodos, que no los hacen sentir en casa, es un paso más allá para seguir avanzando como humanidad. Entonces, claro, o sea, llega un punto en el que no solo los músicos, ¿no? O sea, los investigadores, los estadistas, o sea, ¿cómo decirlo? Muchos oficios llegan a un punto en que conocen tanto su oficio que empiezan a cansarse de eso y quieren explorar más, ¿no? Quieren explorar otro tipo de técnicas, quieren explorar qué hay más allá, quieren buscar otro tipo de cosas, pero porque ellos ya están demasiado a gusto y demasiado incómodos. Y eso es naturaleza completa. Uno no puede quedarse en un estado por siempre, ¿no? O sea, siempre tenemos que movernos, siempre tenemos que buscar estar en un lugar más arriba. O sea, ya esto va un poquito más ligado con la psicología conductual. No todo el tiempo estamos como siempre se trata de buscar un mejor estado, ¿no? Siempre se trata de buscar un estado más cómodo, un estado mejor. Si nos quedamos estáticos donde estamos, tratamos de no movernos, en algún punto vamos a tener que hacerlo, porque el medio ambiente nos va a pedir. Y bueno, así es como explicaré un poquito esta experiencia que se tiene con la música, pues nueva, vamos a ponerlo en esos términos. Oye, y bueno, igual me quiero regresar un poquito a lo que hablabas, por ejemplo, de las habilidades. Sí, y es algo que ya habíamos platicado un poco. Y por ejemplo, el podcast anterior hablábamos de cómo los músicos tienen todas estas interconexiones en el cerebro y las diferencias entre cómo escuchan la música, los músicos y los no músicos, y todo esto de la motricidad, ¿no? Digamos, todas las interconexiones, ¿no? Entonces pareciera que estamos hablando de que los músicos tenemos el cerebro así ultramusculoso, ¿no? Pero creo que tú tienes ideas interesantes que no son tan o sea, no son tan comunes, o al menos no en el mundo normal, los muggles. Pero ¿qué nos puedes hablar un poco acerca de todo esto de la inteligencia y, como tú lo llamas, las habilidades, ¿no? O sea, que hay puede haber una confusión entre términos, por ejemplo. Claro, sí, es cierto, hay muchas confusiones en cuanto a la inteligencia. La mayoría de las personas piensan que la inteligencia es quién sabe más, quién conoce más. O quién hace más rápido, ¿no? Las cosas, ¿no? ¿Quién hace las matemáticas más rápidas? Ajá, ¿no? exacto. ¿Quién tiene más respuestas? ¿Quién sabe más de historia? ¿Quién sabe más de cualquier cosa? Eso no es inteligencia, eso es tener conocimiento. O sea, que tú tengas una capacidad, una habilidad para adquirir mayor el conocimiento es una cosa aparte de lo que es inteligencia.
La inteligencia está ligada directamente con nuestra habilidad para poder resolver problemas en la vida en general. Si yo pongo a 2 monos en una caja, les dejo dentro de esa caja una cajita más chiquita donde adentro tienen un dulce, yo voy a medir su inteligencia al saber quién fue el que logró abrir esa cajita. Puede que uno haya golpeado la caja a ver qué pasaba, no se abrió, no hizo nada, pues ya, no agarró el dulce. Puede que el otro vio que había una ramita por ahí, empezó a picarle, empezó a moverle, o sea, empezó a utilizar como todas las herramientas que están a su alrededor para poder resolver ese problema específico y logró abrir la caja con el dulce y ahora tiene el dulce. Eso, para mí como psicólogo, es inteligencia. Tener esta habilidad, esta capacidad para poder resolver problemas que se presenten en su medio ambiente. Y esto igual, va muy de la mano con la adaptabilidad, porque justo esta capacidad de resolver problemas o de enfrentarnos a ciertas problemáticas específicas es lo que nos va a hacer sobresalir individualmente, ¿no? Como especie ya hemos sobresalido mucho los seres humanos, lo sabemos, ¿no? Hemos invadido completamente el mundo, hemos ya sobrepoblado el mundo con nuestra especie. Pero ahora hay una lucha interna entre nosotros, entre seres humanos. ¿Quién logra sobresalir de entre todos estos seres humanos, no? Y esta lucha es parte de lo que es pues vamos a ponerlo como el éxito del individuo, ¿no? Cómo con todas las herramientas que te rodean, tú vas a sobresalir con respecto a los demás. Y tengo una pregunta con respecto a esto. Mencionas, puse el ejemplo ahorita del monito que sacaba su frutita y era más, tú lo medías como inteligencia. ¿Cuál es la diferencia o dónde está el área que divide o que... ¿cuál es la diferencia básicamente entre creatividad e inteligencia? Porque, por ejemplo, ese tipo de cosas me recuerda de pronto a ciertos ejercicios que hay en las... en estos de RH que te pueden hacer estos ejercicios las pruebas de inteligencia. Las pruebas de inteligencia, ¿no? De que, a ver, haz un 8 con estos palitos. O sea, si yo ya con esto voy a resolver todos los problemas de la empresa. O sea, entonces es como... También yo lo entiendo como creatividad. Y también creo que tenemos al menos yo lo tengo muy confundido cuál es la diferencia entre creatividad e inteligencia. Claro, pues en general estas pruebas que llegamos a ver ya cada vez que vamos a aplicar a una empresa un puesto, ¿no? Y tenemos que hacer las pruebas del coeficiente intelectual o otro tipo de pruebas, la Binet, muchísimas pruebas. Estas en un principio fueron desarrolladas como pruebas de inteligencia para tratar de demostrar, esto va a sonar muy chistoso, pero en un punto se trataba de demostrar que las personas de tez blanca eran más inteligentes que las personas de tez negra. Entonces querían buscar una justificación para decir por qué eran racistas. O sea, esto tiene muchísimos años, no es de hoy, pero tiene muchos años. Y justo hacían este tipo de pruebas específicas para determinar, bien, ¿saben qué? Nosotros somos más inteligentes, ¿no? Y efectivamente salían en las pruebas que las personas de tez blanca sí lograban resolver mejor ese tipo de problemas específicos, pero esto no significa nada. Porque cuando iban y hacían las pruebas con las personas a las que querían denigrar, pues las hacían en unas zonas bien precarias, donde no había luz, donde pues hazlo como quieras, no te voy a explicar nada. Y con las otras personas sí era de, ven, vamos, sentamos, te doy un lapicito, haces esto y que no sé qué. Entonces, yo no soy devota de las pruebas de inteligencia, la verdad. Siento que no demuestran del todo la complejidad de un ser humano, ¿no? Y aquí surgen ya con el tiempo lo que son las inteligencias múltiples, seguramente muchos han oído sobre ellas, y ya no es nada más una inteligencia, no es solo una inteligencia, sino varias inteligencias que tú puedes ser malísimo para las matemáticas y para recordar fechas, pero eres buenísimo en la música o eres buenísimo en los deportes, ¿no? Entonces, estas habilidades específicas que tenemos cada uno y que nos hace diferentes a todos es lo que nos va a hacer sobresalir. Estas inteligencias múltiples se plantearon en cierto punto de la historia de la psicología justo para determinar que no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia o que no todos tenemos las mismas habilidades. O sea, sí tenemos todas las mismas habilidades, pero unos tienen más desarrolladas cierto tipo de habilidades que otros. Y esto nos hace completamente diferentes a todos, ¿no? En cuanto a la inteligencia y a la creatividad sí busca como encontrar
ciertas herramientas que te ayuden para resolver ciertos problemas. Tienes que buscar, no sé, o sea, tú ya tienes que ser, si vas a resolver un problema como estos que te piden que dibujes ciertas cosas en una hoja, ¿no? Que tú digas, bueno, no quiero poner la hoja derecha, la quiero poner volteada, o que voy a utilizar otro tipo de, no sé, voy a utilizar otro color, voy a hacer tú a la hora de cambiar y hacerle variantes a la resolución del problema, tú estás siendo creativo. Pero el lograr resolver el problema con todas estas habilidades que tienes es lo que te hace ser inteligente. Entonces, esa es, digamos, como la principal diferencia entre las dos. Y un poquito también, no sé, hay muchos como mitos, ¿no? De la música, de que la música te hace más inteligente. Es que justo como que quería abordar dos cosas, o sea, bueno, no sé si tú quieres decir algo antes. No, o sea, justo que quería llevarlo a cómo se mide precisamente la inteligencia musical, ¿no? O sea, lo digo entre comillas, ¿no? Inteligencia musical, es decir, yo quería ir a eso, pero creo que tú ibas a decir como otra cosa. Bueno, yo nada más, justamente quería hablar un poco lo que me llama la atención en estas dos partes. Por un lado, de la inteligencia, que justo hay como estos mitos de si escucho, o sea, varias cosas, ¿no? Primero, en la música que escuches te puede hacer más inteligente. De hecho, hay como una especie de como foto donde está no sé, es un frasco donde dice expuesta a 1500 horas de música de Mozart, y es como, ya, muchas gracias, ¿no? O luego estas cuestiones de Mozart para bebés, o música para estudiar, o qué música te hace concentrarte más. Y también el aspecto de que cuando, pues, a mí me ha tocado mucho cuando voy a dar clases, piensan que sí, es que dicen que vas a ser más listo en matemáticas, ¿no? Dice que vas a resolver mejor los problemas. Dicen que si sabes tocar este instrumento, ya pues eres superior intelectualmente, ¿no? Justo con esta parte de que la música de Mozart ayuda a que los niños sean más inteligentes y desarrollen más su cerebro, pues claro que esto no es cierto. O sea, no por escuchar ciertas frecuencias o por escuchar cierto tipo de música uno se vuelve más inteligente. Simplemente te familiarizas más con ese tipo de música, ¿no? Y pues sí se hicieron varios estudios enfocados a descifrar este tipo de propuestas, pero pues eran completamente falsas. Y ya más específicamente, lo que sí hace que se desarrollen más las habilidades sociales, que se desarrollen más las habilidades cognitivas de un ser humano, es que empiece a aprender música. Pero aquí, esta parte que tú mencionabas, ¿no? De que un niño que está estudiando música ya puede resolver mejor problemas matemáticos o puede tener mejor dicción, no es del todo cierto, porque nosotros nos desarrollamos ciertas habilidades muy específicas, como es el caso de, en el piano tú desarrollas unas habilidades y cierta motricidad fina en los dedos que te permite hacer esa actividad específica, pero no va a determinar que vas a escribir mejor, porque tú lo que estás practicando es un movimiento muy, muy, muy específico y muy fino que solo se puede aplicar en el teclado, en la guitarra, en el violín. Entonces, si no sería como, tocas piano, ya puedes tocar guitarra, puedes tocar violín y puedes tocar todos los instrumentos, cuando realmente no es así. Entonces no va a ayudar a los niños, o no va a hacer que una persona sea más inteligente en primera, no va a hacer que sea más habilidosa en otras cosas que tengan que ver con cosas de la vida y que no sea de música. Simplemente sí ayuda para ciertas capacidades a nivel general, pero a nivel específico no se va a traducir lo que aprendiste en música en las matemáticas o en español o en otro tipo de conocimientos. Oye, y por ejemplo, aquí me nace también la pregunta sobre todo porque hay un caso en especial que se me viene a la mente, que es el de Rick Beato y su hijo, Dylan, sí. Que es este niño que tiene un super oído, ¿no? Y que su papá yo creo que es un video que se volvió muy viral, que es este niño que reconoce acordes así loquísimos, ¿no? Y entonces él Rick Beato argumenta que
como, no sé, la clave para que tu hijo desarrolle un super oído y aparte se supone que el niño también tiene una memoria como muy cañona y se sabe toda la tabla periódica y lo que sea. Entonces él dice que el truco es ponerle música de alta complejidad desde incluso antes de nacer, ¿no? O sea, 1 hora al día y lo hace hasta, o sea, ya cuando nace incluso hasta los 6, 7 años y desarrollan oído absoluto. Eso es lo que argumenta él. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, la clave es la explotación laboral de un niño. Básicamente. Pues lo único que podría yo argumentar es que sí se va a familiarizar con este tipo de sonidos y van a ser más comunes para él. El oído absoluto no es una habilidad. Bueno, conocemos 2 tipos de oído absoluto, ¿no? El absoluto y el relativo. En el caso del oído absoluto es una habilidad que se nace con ella, es innata de la persona que la trae, pero con el tiempo la persona que tiene el oído absoluto va a llegar a perderlo, porque no es nada más la asociación de un sonido con un nombre. O sea, parece que para ellos es como que escuchan la nota si bemol y en su cabeza parece si bemol, como nosotros vemos el color amarillo y ya decimos amarillo. No es del todo así. Solo pues esta familiaridad que tiene este chico con las notas, que tiene este chico con los nombres, sí las va, digamos, sí lo logra distinguir, es como un ejercicio de discriminación, pero que con el tiempo y al estar más expuesto a la música, al estar expuesto a entornos tonales, al estar expuesto a armaduras, al estar expuesto a tonalidades, a ciertos acordes, pues él va a empezar a discriminar de una manera diferente la música y ya va a empezar a discernir un poquito de esta parte del oído absoluto que nos han vendido tanto de que si tienes oído absoluto eres superior, cuando hasta en ciertas personas que lo tienen les llega a ser un impedimento, ¿no? A la hora de tocar música o de interpretar música. Y estas capacidades pues en cierto punto sirven, pero lo bonito de la música y lo bonito del oído relativo, o sea, el oído desarrollado más que el innato, es que nosotros ya podemos como poner un contexto, ¿no? Y también, bueno, aquí quiero mencionar que no porque tú le enseñes cosas muy complejas a un niño significa que él puede entenderlas. Pasa como todos estos niños, o sea, todos hemos oído de los niños genios que van a la universidad súper chiquitos, de que, sí, ya acabé la primaria, ya acabé la prepa, todo, ya me voy a la universidad, ¿no? Tengo 15 años, tengo 13 años y me voy a la universidad. Y ya terminé y tengo mi doctorado. ¿Y qué sabemos de ellos? O sea, no es como que ahorita sean así, wow, el niño de 15 años que acabó la carrera a los 18 ya ahorita es Premio un Nobel. genio, así. No, lo que pasa es que ellos, como están entrando a un nivel más complejo, se empiezan a aburrir, no le entienden y sí desarrollan ciertas habilidades específicas y que los hizo avanzar más rápido en su nivel, pero eso no significa que tengan las habilidades para comprender cosas más complejas. Y esto, el que tú expongas a un niño, en el caso de la música, ¿no? A un análisis, vamos a hacer un análisis complejo de esta obra que tiene, no sé, acordes aumentados con novena y cosas que son un poquito más complejas de lo que ellos pueden comprender. Incluso puede llegar a hacer que ellos se sientan apáticos, porque si les cuesta entender algo, si les cuesta trabajo, al ser niños y al tener como esta inmadurez todavía para comprender, pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Yo ya no me llama la atención, no lo entiendo, no me divierte, no me satisface, entonces me voy a alejar de eso y empiezan a desarrollar apatía. Por eso no es bueno como el exponer directamente a los niños con cosas tan complejas. No tienen la capacidad, ¿no? Pasó esto en la Facultad de Ciencias, que hubo un chico sí, que, el chavito, ¿no? entró a la facultad y decidieron sacarlo de la facultad porque no se sentía a gusto él con sus compañeros, no se sentía a gusto con los maestros, e incluso varios maestros como que le querían corregir algo que él tenía mal y él estaba con él. Yo estoy bien. Pero es que ¿cómo puedes tú ponerte a un nivel de universidad que tú ya estás tratando con personas que ya tienen mucha experiencia, personas que ya vivieron muchas cosas,
Y de repente llega un niño que no tiene experiencias, que no sabe cómo tratar a la gente de ese nivel, que se cree superior y de repente ya con esta onda retadora, pues va a ser difícil que se adapte a ese ambiente, ¿no? No nada más es de que sabes muchas cosas, sí. Ya sabes resolver muchas cosas matemáticas y que bueno, no nada más eso, sino también la interacción social que uno puede llegar a desarrollar. Y por eso no creo que sea lo más correcto exponer a los niños a este tipo de complejidad a la que todavía no están preparados. Aclaración, paréntesis, aclaración. Este niño, Dylan Beato, Ajá. ni siquiera se dedica a la música. O sea, por eso me gusta mucho lo que acabas de decir, porque él, al parecer, como que se cansó de eso también. Entonces me acuerdo de un video en el que ya salieron y él se despidió del canal, porque en realidad lo que él quería era tener su canal de videojuegos, ¿no? Entonces está muy interesante. No, sí, creo que también a veces tenemos el caso a lo mejor muy mal interpretado, ¿no? Como por ejemplo de Mozart, que sí él fue un niño explotado, no explotado, no sé cómo llamarlo, pero sí que estuvo muy En contacto con la música desde joven, digamos, tuvo la gran ventaja de que a él sí le gustaba. O sea, creo que también tendemos a pensar que porque un niño tenga ciertas cualidades desde pequeño, ya tiene un futuro y tiene que llevar ese camino hacia la música como si no fuera un niño, ¿no? O sea, entender también que estas cuestiones cognitivas también influyen en las edades, ¿no? Porque me sucede mucho que yo tenía una alumna que no tocaba mal, llevaba mucho tiempo tocando y de pronto su maestro, o no sé quién le pidió, otro maestro que tocara una sonata de Beethoven, ¿no? Creo que era la Apasionata o algo así. Y yo le dije, tenía como 12 años, era chavita, y le dije, no, espérate, es que... O sea, sí, a lo mejor a nivel técnico lo puedes hacer, pero es que esta le puse de ejemplo. Es como si a tus 12 años te dijera, bueno, vamos a ponernos a leer la fenomenología del espíritu de Hegel y traemos un ensayo. Son aspectos demasiado hoscos para ella, muy... no, ¿cuál es la palabra? Pues sí, muy rudos para ella. Y también me pasó, bueno, tenía una amiga que tocaba mucho batería cuando era joven, que todos los maestros decían, no, esta niña es una virtuosa, va a ser una gran música, y no, lo dejó como a los 15, justo cuando entran a cierta edad y dicen, no quiero dedicarme a esto. Y la ventaja, digo, con Mozart y con otros tantos que fueron niños genio, por así decirlo, es que sí les gustó. Sí, aquí hay como una parte muy importante. En la cognición hay un área que se dedica específicamente a estudiar la motivación. Y justo que tú tengas muchas habilidades para cierto tipo de, pues de experiencias en específico, cierto tipo de campos en específico, no significa que tú te tengas que dedicar a eso, ¿no? Uno puede ser muy bueno hablando, uno puede ser muy bueno en deportes, pero si no te gusta y no tienes la motivación para hacer ese tipo de actividades, no sirve de nada que tengas esas habilidades, porque te puedes incluso llegar a frustrar, ¿no? De que, bueno, sí soy bueno, pero no lo disfruto, no me gusta. Y todo esto se va a ver como manejado por los niveles de valoración que tú le das a las cosas. En psicología, sobre todo en la psicología experimental, nosotros tenemos una fórmula que determina a qué cosas le damos más valor los humanos. Y esto es como por persona. O sea, cada persona tiene esta fórmula de, bueno, ¿qué es lo que tiene más valor para ti? Por ejemplo, Sebas, para ti tiene más valor la música que el fútbol. Adrián, para ti tiene más valor la música que, no sé, las matemáticas, ¿no? Para mí tiene más valor la psicología que la física. Y como yo le asigno estos valores personales a las cosas, van a ocupar más de mi tiempo. En esta fórmula se ve reflejado, o sea, ¿cómo se mide esto? De cuánto tiempo tú le dedicas a una actividad. Si yo le estoy dedicando 3, 4, 5 horas a estudiar guitarra o a estar leyendo sobre psicología y, no sé, a biología, estudiar, le digo 1 hora o 2 horas de mi tiempo, ahí se está viendo reflejado realmente qué es lo que me interesa, qué es lo que me gusta, y aquí yo le estoy dando más valor. Estos valores ya van a determinar la motivación de el que uno quiera hacer las cosas. Si tú tienes la motivación para hacer algo porque te gusta, por cualquier tipo de, digamos, de experiencia externa que te diga, bueno, esto me está motivando a hacer esto, tú vas a sobresalir. Y en el caso de los niños, por ejemplo, que tu alumna, ¿no? Que dices, bueno, ya quería tocar una pieza más avanzada de su nivel y
de repente eso pasa mucho con los niños prodigio de la música que empiezan a tocar y tienen habilidades excelentes a nivel técnico, pero no tienen la comprensión cognitiva de las piezas, ¿no? Ajá, exacto, o sea, tú no le puedes explicar a un niño de, no sé, 8 años que lo que se siente que su pareja muera en un accidente de carro, ¿no? O sea, tú no le puedes explicar ese sentimiento, ¿no? Se lo puede imaginar, pero uno que ya es más adulto y tiene más experiencias, e incluso, o sea, no solo experiencias propias, ¿no? Que se ya puede como atribuir ciertas experiencias externas y comprenderlas porque tenemos un nivel cognitivo mucho más alto que el de los niños, nos permite hacer mejores interpretaciones de piezas con toda esta información que la de un niño que no ha tenido tantas experiencias en el mundo real. Sí, y otro punto que quería tocar al respecto es que, por ejemplo, muchas veces vemos a estos niños prodigio y nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos horrible, así de que es que este niño puede tocar así el Rachmaninoff 3 y yo no puedo con la invención número 2 de Bach, ¿no? Entonces, o sea, es interesante porque pareciera que ellos ponen la pauta de lo que debe ser, ¿no? Entonces, si tú no a los 10 años no tocas cierto nivel, o sea, ya, adiós, o sea, no sirves para la música, ¿no? Entonces, esto siento que es algo, son ideas muy arraigadas, muy fuertes, ¿no? Dentro de las academias musicales, como incluso cosas que hasta les miden las manos a los niños y cosas así, o sea, que pues son terribles, o sea... Y ahí es donde, no sé, ¿cómo lo ves tú, no? A mí me parece que precisamente, bueno, como tú mencionas ahorita, o sea, cada quien tiene intereses distintos incluso dentro de la misma música, ¿no? A lo mejor, o sea, la música justo hemos hablado de que es un medio de expresar cosas, ¿no? Estar muy relacionado con nuestro aspecto emocional, entonces... o sea, realmente tenemos la necesidad de tener ultranivel técnico o así, o incluso las frustraciones que llegan a cargar los estudiantes de música, las lesiones que se llegan a causar, incluso por querer tener esos estándares de dificultad que están basados en este ideal medio dañino, ¿no? De querer ser siempre un prodigio, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves eso? Sí, bueno, esto ya es un aspecto más de lo social. Justo estos estándares que se ponen o estos, digamos, estas varas tan altas y metas que nos pone la sociedad hacen que nosotros desvaloricemos nuestro trabajo. En psicología hay una teoría, de hecho fue propuesta por un economista, no era psicólogo, pero aportó mucha información a la psicología. El economista se llama, es Amos Tversky, uno de los que propuso la teoría, y Daniel Kahneman. En específico, Daniel Kahneman fue el que desarrolló toda esta teoría y hace unos años ganó un premio Nobel por la teoría que se llama la teoría de perspectivas. ¿De qué va la teoría de perspectivas? Dependiendo del punto en donde tú veas una pérdida o una ganancia, es el valor que tú le vas a dar. Si yo salgo a la calle y tengo 100 pesos y los pierdo, voy a sentir muy feo, ¿no? Voy a sentir así como que ay, se me perdieron 100 pesos. Si yo salgo a la calle y me encuentro 100 pesos, sí voy a sentir bonito. Pero es mucho más fuerte la pérdida que la ganancia. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Uno pierde el celular y se le acaba el mundo. Se compra un celular bueno y nuevo, y si es como, bueno, sí, ya me compré uno, qué chido, pero me dolió mucho más la pérdida de ese celular que la ganancia del nuevo celular. Aunque los dos, este celular puede haberme comprado el mismo, vale monetariamente exactamente lo mismo que el otro, pero esta carga que yo le doy de la perspectiva de que, ok, lo vi como una pérdida o lo vi como una ganancia, es lo que va a darle ese valor subjetivo que le damos los seres humanos. En el caso de los músicos y de cualquier oficio en donde estemos en constante competencia y comparándonos con nosotros, siempre estamos teniendo esa meta, ¿no? Yo tengo que tocar para, no sé, mis 15 años, voy a interpretar la partita de Bach, no sé qué número, algo en las partitas, ¿no? Para los guitarristas es muy difícil interpretar este tipo de música, ¿no? Si para los 15 años yo no la interpreté,
para mí va a ser una pérdida, ¿no? Va a ser así mucho más fuerte esa pérdida de no lo logré, no llegué a esa meta. Si me hubiera puesto una meta real de, ¿sabes qué? Y me hubiera quitado esa meta ficticia que me ponen los demás y hubiera hecho, ok, voy a ver qué he avanzado desde que empecé a tocar guitarra hasta ahorita que estoy tocando guitarra y ya estoy tocando la Juria Florida, una pieza muy difícil, no tan difícil como esa. Yo podría ver realmente la ganancia de lo que llevo. Pero esta comparación y el estar viendo desde estos puntos de vista y estas perspectivas nos hace darnos un bajón y nos hace compararnos todo el tiempo, cuando realmente no todos los humanos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos crecimos en los mismos entornos, no todos tuvimos los mismos padres ni la misma educación. Todos estos factores que van a influir en nuestro desarrollo y que van a influir, o sea, no nada más son factores que influyen en nosotros, sino también nuestra morfología, ¿no? Los niños que tienen los dedos más largos y pueden hacer cosas mucho más padres en el instrumento, o los niños que tienen más elasticidad y que pueden incluso estirar más sus dedos. O sea, todos estos detalles, estos factores que van a intervenir en qué tan bueno uno va a ser para ciertas cosas y qué tan malo va a ser, es lo que va a determinar cómo vamos a avanzar. Y no por eso nos tenemos que andar comparando con otras personas, porque no, todos somos iguales y no todos tenemos la misma educación ni tenemos el mismo desarrollo. Es muy... Creo que pasa mucho en escuelas, ¿no? No sé cómo sean las otras escuelas de música, pero al menos en la nuestra sí hay un alto índice de depresión. Recuerdo una vez que estaba con unos amigos, yo estaba así saliendo de una clase, yo tenía una amiga aquí, al lado de mí, otra acá y otra atrás mío, estábamos platicando y de pronto me dijo un chico, es que tengo que ir por mis medicamentos. Y le pregunté, ¿qué medicamentos son? Como con pena me dijo, es que son estos. Me mostró una receta, la vi una amiga, yo tengo esos mismos, eran antidepresivos. Yo acabo de dejar esos mismos, ya traigo otros. O sea, todos traían un antidepresivo. Y esto me llamó la atención. Creo que las altas expectativas que te da el mismo medio, y no solamente en la escuela, te hace bajonearte muy feo, ¿no? Recuerdo que un maestro en nuestro primer día de clases, en mi primera clase, pues sí nos bajoneó un poco, nos dio esta pérdida, esta perspectiva, que nos dijo, ustedes llegando aquí no van a ser los grandes músicos virtuosos, porque a su edad ya deberían de haberlo sido. O sea, entramos que a unos 18, 19 años y pues ya tendríamos que tocar y componer, ya tendríamos que tener un alto nivel, pero el contextualizarnos en la realidad que vivimos, creo que es muy sano, y también creo que esto hace que muchas personas se alejen de la misma música en un sentido práctico, porque pues muchos adultos cuando llego a dar clases y les digo a los papás, oigan, pues no sé, ¿cómo lo escuchan? No sé nada de música, ni me preguntes, déjame en paz. Yo no estudié esto, yo soy contador, déjame en paz. Pero creo que justamente es esto, ¿no? El miedo que se tiene desde un adulto, desde cualquier momento, que le tenemos a no saber, ¿no? Creo que me parece muy importante el ir como, no sé, pensando en estos mitos e irlos desmitificando. Sí. Ajá. Cambiar un poco nuestros parámetros. O sea, sí. Yo creo que independientemente del nivel musical que tengas técnico, no sé, de lo que sea, de oído, de lo que sea, o sea, puedes encontrar la belleza en la música y puedes expresarlo. O sea, hay música que es muy sencilla y que es bellísima. ¿Están de acuerdo? No. No, se acabó el podcast, vámonos. Sí, o sea, hay música que ha tocado los corazones de mucha gente y es música muy sencilla, ¿no? Y creo que ahí sí depende más de tú qué valores y qué valor encuentres en la belleza de la música. Entonces, o sea, creo que es importante cambiar esos parámetros, pensar que no todos tienen los mismos fines musicales, o sea, no todos tienen las mismas habilidades, pero tampoco el interés de tener las mismas habilidades. Entonces es bueno pues respetar que cada quien puede expresarse musicalmente de diferente manera, ¿no? Sí, completamente. Y justo creo que por eso también es muy importante que los músicos consideren su salud mental como algo importante. Porque pasa mucho que nos vemos como músicos y ya, ¿no?
pero si nos damos cuenta, parecemos atletas de alto rendimiento por la cantidad de tiempo que le dedicamos a practicar nuestro instrumento, por la cantidad de tiempo que le dedicamos a analizar nuestras piezas. La fatiga, la fatiga muscular llega a ser igual de fuerte que para un atleta. Incluso hay enfermedades específicas con la parte muscular en músicos, ¿no? O sea, y estas enfermedades, o sea, ¿qué vas a hacer con alguien que estuvo practicando durante años, 6 horas diarias su instrumento, dedicándole todo este tiempo y de repente llega y sufre un problema muscular y ya no puede tocar? ¿Qué va a pasar con su carrera? O sea, tuvo una visión muy específica de lo que iba a hacer. Se le cae todo su mundo. Y entonces este tipo de carreras, este tipo de oficios son muy difíciles de abordar. Por eso, y pasa, o sea, los atletas tienen sus psicólogos porque es muy difícil, o sea, al estar en constante competencia, y estarse comparando con otros y estar buscando ser mejor que el otro, estar siempre, es una fatiga muy fuerte, es una fatiga mental que, o sea, no nada más estás cansando de estar estudiando tu instrumento, sino que te estás cansando de estar escuchando a otros que son mejores que tú y te estás cansando de pensar yo no soy lo suficiente. O sea, es mucho peso emocional para una persona. Y por eso los deportistas tienen esta onda de que pues ellos tienen sus propios psicólogos del deporte que los ayudan a enfrentar este tipo de problemas, este tipo de experiencias negativas. Y eso debería pasar con la música y con los músicos. Pero pues, ¿qué pasa? No se ha normalizado todavía el ver que los músicos necesitamos también fisioterapia, que necesitamos un cuidado mental, porque justo el tipo de carrera es muy demandante y es muy, muy pesada. Entonces, se necesita completamente concientizar esta parte de que la salud mental y la salud física es tan importante como el tiempo que le dedicamos a nuestros instrumentos y a nuestra música. Información que cura. Vayan a su psicólogo más cercano. Deberían de sí darnos como unos psicólogos chidos. Es que en nuestra escuela tenemos un gimnasio. O sea, es como, ¿cómo se le llama? Área de entrenamiento somático. Centro Sí, claro. de entrenamiento. Y yo al principio decía, ay, ¿para qué? Ya después de un tiempo ya entiendes por qué necesitas eso, ¿no? O sea, justo lo que dices, creo que también la relación entre la calidad emocional y tus probables heridas, bueno, no heridas, trastornos musculares, pues cuántas personas no han tenido. Tengo una amiga que de hecho estudia psicología, pero que ella tocaba piano, tocaba muy bien, estaba con de las maestras más pedidas de la escuela y de pronto se lastimó y quiso volver a tocar, pero se dio cuenta que la presión que le daba el tocar y el estrés era tanto que prefirió dejar de hacerlo, ¿no? Y esta idea muy fea, horrible de la escuela, es que si no puedes es porque no mereces estar aquí o porque tú no eres fuerte, como si fuera una escuela militar, ¿no? No, es que tú no aguantas la presión, entonces mejor vete a hacer otra cosa. Sí, estás hecho para esto, casi. Ajá, estás hecho para esto, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy, muy interesante y quizá ya tendremos que ir cerrando este bonito, hermoso episodio con... Sí, yo creo que es muy importante lo que hemos hablado, lo que nos ha también platicado Vic y pues es algo para que ustedes músicos tengan en cuenta. O no músicos. O también no músicos o que si quieren entrar en el mundo de la música también, ¿no? Para tener su cerebro así súper chingón. Para tener un cerebro... Así, cabrón. ¿Cómo se llama el estudio del por qué los músicos tienen un cerebro más chingón que el otro? ¿O cómo era? ¿Cómo era el nombre? Diferencias entre músicos y no músicos. Pues eso. En la estructura cerebral. De Gottfried Schlock. Que va a estar en los... en las que va a estar referencias. en las referencias. Pero es broma, obviamente. Claro. Es broma. Pero bueno, sí, podemos ir cerrando. No sé, ¿qué mensaje le podrías dar a la gente que está envuelta en el mundo de la música? O que quiere entrar y que a lo mejor ve este tipo de barreras, que a lo mejor se siente insegura, como de este camino, de todas estas ideas que están tan arraigadas en nuestra cultura? ¿Tienes alguna idea que...? Sí, pues de hecho muchos músicos sufren de depresión por este tipo de situaciones
por las exigencias de la sociedad y el determinar qué es un músico y que si no haces tales cosas y si no haces tales actividades, si no has logrado ciertos objetivos en tu vida como músico, no eres un músico o no eres un músico exitoso, si no eres un músico fracasado. Entonces hay que quitarnos estas ideas, hay que quitarnos todos estos tabús porque somos muchísimos músicos, muchísimos, y que todos sean igual de exitosos a ese nivel específico y que todos tengamos esa misma meta específica no le ayuda a nadie. Y seguramente muchos de los músicos no quieren eso, pero lo hacen porque creen que es el único camino a seguir. Entonces hay muchos caminos y sí los invitaría como que a recordaran qué fue lo que los acercó a la música en un inicio, ¿no? ¿Qué fue lo que los motivó a estudiar música y qué fue lo que les llamó y les apasionó de la música? Que realmente no fue todo este circo en el que nos metemos de repente, donde hay ciertos estatus y que tenemos que cumplir con ciertos estereotipos musicales, sino que se acerquen a sus orígenes, a lo que realmente les apasionó y los motivó a estudiar música, y si en dado caso se sienten un poco presionados o sienten que no están cumpliendo del todo con sus propias expectativas, ya acercarse directamente a un especialista, como es un psicólogo, como es un psiquiatra, un neurólogo, ya dependiendo del caso, y tratar de llevar lo mejor que puedan su vida musical. Excelente, perfecto. Súper información para el día de hoy. Me siento más feliz el día de hoy. Estoy ganando más fe en la humanidad a partir de esta plática. Y pues bueno, como reflexión final, hemos hablado un poco sobre la cognición, las habilidades musicales, sobre ¿qué más? La musicalidad. La musicalidad. La motivación. La motivación, y bueno, también las amusias. La salud mental, que es muy importante. La salud mental. Revise su salud mental. Las emociones, ¿no? También. Las emociones. Y la inteligencia, ¿no? La inteligencia, la definición, la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia, Mozart. Entonces, bueno, muchas gracias, Vic, por acompañarnos, por estar aquí como primera invitada en nuestro cuarto y quinto episodio. Nuevamente, por la persona que no lo vio, el cuarto, dinos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Así, estoy en Facebook, en Instagram como Victoria Torres o Victoria Torres Guitarra, y pues ahí ando subiendo algunas cosillas. ¿Estás en algún otro proyecto que quieras mencionar en este gran espacio con demasiada audiencia? Pues justo tengo un proyecto llamado Interfaz, donde estoy apoyando a músicos independientes. Yo siento que ya llegó un punto en el que estamos saturados de mucha música producida por las industrias masivas y llegamos a un punto en que ya no tenemos la suficiente variedad, ¿no? Entonces queremos abrir un espacio específico para músicos que quieran compartir su música y tener más variedad de música y no solo estar escuchando lo mismo producido por estas grandes industrias. Entonces también es una invitación para los músicos que quieran participar. Nosotros estamos haciendo cápsulas, estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo festivales y pues nada, gracias chicos por esta invitación a su espacio aquí en Encías Sangrantes. Estuvo muy padre platicar con ustedes. Ay, sí, estuvo muy bonito. Me siento tan contento en este momento, en este espacio. Sí. Y bueno, Sebas, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y en qué proyectos estás? Bueno, a mí me pueden encontrar como Sebastián Muro Chávez, en Facebook Sebastián Muro Chávez Música, en Instagram Sebastián Muro Musac, y tengo un proyecto de educación de jazz que se llama Jazz Analysis. Y pues bueno, este podcast que se tienen que suscribir si no lo han hecho. Campanita, la todas las campanada, la me notificaciones. gusteada. Sigan los proyectos de Vic. De verdad, Interfaz está muy padre. Yo me he dado varias vueltas por la página de Facebook y está muy padre. Sí, está Realmente muy encuentras muchas cosas de artistas que no te imaginas, algunos más grandes que otros, pero todo vale mucho la pena checar. También las cosas que sube Vic sobre su trabajo. Y a Adrián lo encuentran como
Como Adrián Echeverría, en Instagram y Facebook. Yo no hago tantas cosas, bueno, sí, ahí de pronto hago cursitos o algo. Pero bueno, ya estaré subiendo más cosas después. Pero bueno, muchas gracias por todo a nuestros podcast escuchas. Un aplauso a la camarógrafa, increíble camarógrafa. ¡Arriba, Andrea! Venga, ¡Bravo, Andrea! Ustedes no lo saben, pero la neta Andrea se ha rifado un chingo hoy con las cámaras, con todo, estar atenta y aparte, pues no es su mejor día, entonces lo está haciendo con gran amor. Entonces, Sí, le pues damos todo nuestro amor. no tenemos más que decir. Todo nuestro amor para Andrea. Todo nuestro amor para Andy Sintonicen el próximo episodio. de Encías Sangrantes Encías Podcast. Sangrantes. Y Otra sorpresa con otro invitado sorpresa. Y nos vemos la siguiente. Bye. hasta la próxima.